Bienvenidos a este nuevo video donde hablaremos desde la parte química de lo que son los coloides. Una palabra que quizás algunos de ustedes no conozcan, pero que vamos de manera breve a tratar en este video. ¿Qué son los coloides? Los coloides, como ustedes pueden observar en pantalla, son mezclas heterogéneas que contienen partículas de tamaño más grande que una molécula y más pequeñas que una partícula visible y que permanecen suspendidas en un medio. Como ustedes pueden observar ahí en la teoría, hay dos fases, la fase dispersa y la fase dispersante. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo pues al tamaño que tiene esas partículas, ¿sí? O moléculas, o dentro de los temas de mezclas homogéneas y heterogéneas se llaman solutos, dando a entender estas dos fases. Como pueden observar en la imagen, aparecen muchos ejemplos de coloides que en nuestra vida cotidiana nosotros estamos consumiéndolos o utilizándolos. En cuanto a las características que tienen los coloides, se caracterizan por su incapacidad de formar disoluciones. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no se disuelven completamente. Es decir, como lo decía el concepto, son mezclas heterogéneas en este caso. Hay que tener en cuenta que en alguna bibliografía nos dicen que es prácticamente el punto intermedio que hay entre una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea, ¿sí? Porque como ustedes pueden observar en algunas soluciones o disoluciones, no es como en las mezclas heterogéneas que se observan a simple vista las dos fases separadas. Los coloides también están cargados eléctricamente, tienen capacidad de absorción y de absorción. Una se escribe con B y la otra se escribe con D. Ya vamos a aclarar esa parte. Y tienen efecto Tyndall. Cuando hablamos de que tienen capacidad de absorción y absorción, hablamos de absorción con B, es cuando el proceso donde los solutos o las moléculas, como ustedes pueden observar ahí en pantalla, en el dibujo, en el gráfico, entran al interior de un cuerpo, ¿sí? Puede ser ese cuerpo líquido, o puede ser un gas, ¿sí? O puede ser un sólido. Van de afuera hacia adentro, ¿sí? Como lo señala ahí mismo en el gráfico, van de afuera hacia adentro esas moléculas, esos solutos que que entran a este medio, por decirlo de esta manera, como ejemplo, un medio líquido. Eso es lo que nos quiere decir la absorción con B. Y la absorción con D mantiene las moléculas, como ustedes pueden observar, o solutos sobre la superficie. No van a interactuar con el medio, ¿sí? Es decir, que quedan afuera del medio en el cual tienen que interaccionar, quedan en la parte de afuera, lo que nosotros llamamos estas moléculas o solutos, que prácticamente son iones, que pueden ser y se caracterizan por tener positivos y negativos. Eso es lo que nos dice en cuanto a las características de los coloides. En cuanto al efecto Tyndall, que nos muestra acá, son prácticamente el haz de luz que se da a dar en cuanto a esas soluciones, ¿sí? De acuerdo a esas partículas, esas moléculas, tienen la característica o la capacidad de que se atraviese ese haz de luz. Ustedes pueden allá en sus casas o en su medio laboral hacer el experimento, claro está, dando un coloide como ejemplo para que puedan ver cómo ese haz de luz cruza esa parte del coloide. Les decía anteriormente en el concepto de los coloides que tienen una fase dispersora y una fase dispersa. La fase dispersora, ¿sí? Ustedes pueden observar acá que es un fluido sustancia continua, ¿sí? Nos colocan un ejemplo como la gelatina. Y la fase dispersa pues se compone de partículas coloides, elementos sólidos muy pequeños, no pueden detectarse a simple vista, como lo muestra acá la imagen. Para que quede un poco claro esta parte,
acá en la fase dispersora es el medio en el cual las partículas se encuentran disueltas, es decir, en el solvente o la disolución, ¿sí? Y la fase dispersa es la fase que forman las partículas, ¿sí? Un ejemplo muy claro de una fase dispersora que siempre utilizamos y que es el disolvente universal, el ejemplo puede ser el agua, ¿sí? La diferencia entre una disolución, un coloide, una suspensión es el tamaño de la partícula. Ojo, muy importante esta diferencia y esta característica, ¿sí? Cuando denominamos una dispersión coloidal, estamos hablando de una partícula, ¿sí? Pues esto es ya microscópicamente de 1 a 100 nanómetros, ¿sí? Esta es la dispersión coloidal, como lo muestra acá la imagen. Cuando es menor de 1 nanómetro, pues ya lo llamamos como solución, y cuando es mayor de 100 nanómetros, pues es una suspensión, que es prácticamente la operación unitaria que se da en alguna parte de la separación de partículas. ¿Listo? En cuanto a la clasificación o tipos de coloides, tenemos pues una clasificación por el nombre, por el tipo y lógicamente el ejemplo, ¿sí? Una que es muy conocida y que les dije anteriormente, pues el gel, ¿sí? Son partículas líquidas, como ustedes pueden observar acá abajo, son partículas líquidas dispersas en un sólido, ¿sí? El ejemplo pues es la gelatina. Lo mismo aparece en el aerosol, ¿sí? Son partículas líquidas dispersas en un gas, que como ejemplo nosotros podemos dar la niebla, ¿sí? Lo mismo pasa con la espuma. La espuma son partículas de un gas dispersas en un líquido, que como ejemplo podemos tener la crema batida. Esos son prácticamente la clasificación o tipos de coloides que nosotros podemos encontrar de manera cotidiana en nuestras casas, en nuestro ámbito de nuestras vidas, para relacionarlo con la parte real que nosotros podemos evidenciar en cada momento. Espero que haya sido de un gran aporte a su conocimiento. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.